Tenemos 4 escenarios bien claros, uno en aquel que el paciente es resecable, entonces vamos a hablar de la adyuvancia, el borderline, que ya lo definió el doctor, y que está un poco en la penumbra para los oncólogos, no así para los cirujanos, pero para los oncólogos cuando nos enfrentamos, que no entendemos si es un borderline o es un irresecable. De esa discusión que tienen los cirujanos, ellos llegan al convencimiento que sí, que estamos delante de un borderline, pero al oncólogo le cuesta separar esas dos eventualidades. Y nos parecería que se tratan de la misma manera, en principio. Y después el metastásico, que eso claramente es el que desgraciadamente manejamos más. Otra cosa que quería hacer énfasis antes es cómo todo lo que vemos acá no tiene nada que ver con la diaria, cuando se nos presenta el paciente. El paciente de oncología, el paciente visto desde lo oncológico, desde la clínica oncológica, cuando es un cáncer de páncreas, cómo es un desafío diferente de aquel que vemos en el resto de la consulta. Tal vez sea el paciente que vemos por primera vez y que sabemos que se va a morir. Hagamos lo que hagamos, se va a morir. Entonces, eso no solo es un desafío, sino que uno tiene que intentar, desde el punto de vista médico, levantar eso y que el paciente tenga esperanza en el tratamiento que le vamos a proponer, cosa que es muy difícil. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles que tenemos los oncólogos, que sabemos que este paciente dentro de poco no va a estar sentado acá adelante, que lo vamos a ver en la cama en sus últimos días o que lo vamos a estar pasando a paliativos, y sin embargo tenemos que salir de ese escenario que estamos convencidos y ponernos en el aquí y ahora y decirle vamos arriba, lo que vamos a hacer. Y cuando nos bajan ellos pidiéndonos las estadísticas benditas esas que al clínico no hacen más que meternos en líos, decirle que no, que su situación es una situación personal, y etcétera, etcétera. Bueno, en todo eso es lo que nos lleva el quehacer diario con estos pacientes, que no lo vamos a ver plasmado aquí, ni en los estudios, ni en nada, pero es la realidad. Se demostró mediante un análisis multivariado que los pacientes que completaron la quimioterapia programada de 6 meses eran los que tenían mejor sobrevida, pero solo aquellos que la habían completado. No hubo diferencia significativa entre los dos brazos de tratamiento, ni en cuanto al inicio precoz o después de el inicio precoz o no precoz de la cirugía, tomándolo como 8 semanas de la cirugía, el momento de inicio de la adyuvancia, y el grupo de pacientes nuevamente que completaron los 6 meses de tratamiento de 5-FeU-leucovorina y gemcitabine tuvieron prolongación de la sobrevida. Hasta que en un metaanálisis, ahora en el 2015, hay una demostración de todos los trabajos que hubo, un aumento de la sobrevida global a favor del brazo, con gemcitabine en relación al resto. Como que gemcitabine sola puede ser tan efectivo como otro cualquier esquema tóxico, más tóxico por el empleo de más drogas. En las guías de la NCCN están categorizados los tratamientos. En cuanto uno es el que es fuertemente recomendable, y después están 2B, los que no son tan fuertemente recomendables y que se pueden utilizar. En 2016, como verán, esta es de ahora, el planteo de una quimioterapia adyuvante es gemcitabine sola, como acabamos de decir, o si no, 5-fluorouracilo, que en el caso también podría ser el capecitabine. Esos son los dos esquemas hoy en día que están aceptados como adyuvante a la cirugía curativa. Esto, como acabo de decir, es de hoy, pero también en ASCO del 2016, de este año, hubo una presentación de uno de esos trabajos que venían siendo SPAC 1, 2, 3 y 4, el último que se hizo, que es multicéntrico, en el cual fue presentado en forma de abstract y que habla de que el tratamiento de gemcitabine más capecitabine por 6 meses podría ser el tratamiento estándar de elección.
Es la primera vez entonces que en adyuvancia estaríamos utilizando 2 drogas, dejaríamos el gencitabine solo por el gencitabine más capecitabine, y esto, nos da confianza porque el gencitabine más capecitabine es un esquema muy bien tolerado, y estos pacientes, después de haber pasado una cirugía como la que pasaron, en realidad enfrentarnos a plantear tratamientos con muchas drogas y a los cuales sabemos que los vamos a enfrentar a una toxicidad per se de la quimioterapia, no es un planteo que nos guste mucho hacer. En cambio, como ya le hemos tomado mucha confianza, por un lado al gencitabine en estos pacientes que sabemos que sí que lo toleran porque es lo que venimos haciendo hasta ahora, paciente operado le ofrecemos gencitabine sola, y como tenemos experiencia del capecitabine también en otras patologías tumorales y también le hemos tomado confianza y sabemos cuál es la toxicidad, que es una toxicidad realmente manejable, es que ahora podríamos empezar a utilizar estos esquemas en estos pacientes que se realizaron una duodenopancreatectomía con criterio curativo. Siempre nos peleamos con Mario los lunes de tarde porque, claro, ellos vienen con el planteo de lo que hicieron del paciente, ¿no? Entonces uno lee, estuvieron 9 horas, después de grandes discusiones, la anestesista está ahí y todo, el paciente que fue a CTI, que no fue a CTI, digo, entonces quieren que nosotros le hagamos algo, pues si nosotros hicimos todo esto, y ustedes no van a hacerle nada. Bueno, yo creo que hay que ser muy cautos, ¿no? Y tampoco echar a perder todo lo que hicieron, ¿no? Y entonces ahí es cuando vienen sí estas guías que nos dicen que sí, que tenemos que hacer quimioterapia, que está demostrado, aplicarlas a ese paciente. Muchas veces en la mesa de discusión decimos sí, pero siempre le decimos déjame verlo, ¿tá? Y ahí en el dejamos verlo, ahí la cosa la indicación de esto se vuelve muy difícil. Y yo quisiera que nos entendieran a los oncólogos. Es muy difícil un paciente que pasó lo que pasó. Yo ya vi el lado de los cirujanos, ya entendí las 9 horas, ya entendí que se mataron para sacarle todo. Pero ahora que el paciente cree que terminó todo, venir a decirle que 6 meses se tiene que comer esto es muy difícil, ¿tá? Entonces, tenemos que estar realmente seguros de que lo que le proponemos le va a mejorar la sobrevida que ya la tiene jugada en el momento de la operación. ¿Podremos ayudar algo? Puede ser, pero ningún estudio demuestra que en los cambios de sobrevida o de periodo libre de síntomas o de enfermedad después de una cirugía radical como la que se ha hecho en el estado que el paciente está, sea fácil, ¿ah? Pero, bueno, ahora parece ser que este esquema nosotros nos vamos a manejar más cómodos, tal vez vamos a decirlo así, porque conocemos la toxicidad de estas 2 drogas y creo que en este momento nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes con seguridad una adyuvancia. Y bueno, esta reflexión, ¿no? La reflexión que se hizo, es la primera vez en la historia del tratamiento del cáncer de páncreas en que podemos observar chances de hasta un 30% de sobrevida a 5 años con quimioterapia luego de una cirugía. Y bueno, ojalá que sea así, todos queremos que sea así y veremos. Ya estaremos en los recuerdos, capaz algún día, ¿no? Bueno, en cuanto a neoadyuvancia. Ya dije que esto para el oncólogo es más difícil todavía que lo otro. Porque cuando vemos cómo se trabaja en los imagenólogos y los cirujanos, no entendemos cómo eso que hoy no se puede operar, si nosotros le hacemos algo se puede operar. Porque, ojo, estamos hablando de cáncer de páncreas, no estamos hablando de otra enfermedad oncológica en la cual sí nosotros estamos acostumbrados a ver de que después de una quimioterapia venimos con las mismas imágenes y las imágenes cambiaron,
¿tá? En páncreas, las imágenes no cambian a pesar de que les hagamos tratamiento previo. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza, porque si no entran todo aquello de que no sirvió de nada. ¿Tá? Y eso no lo digo yo, lo dicen, ahora lo vamos a ver, que es muy difícil hacer una lectura de la respuesta en imágenes en el cáncer de páncreas. Es muy difícil porque la imagen no cambia. Entonces, ese downsizing que estamos buscando no lo vamos a ver. Pero el cirujano igual, por cierta arte de magia que tienen, por suerte los cirujanos, dicen, lo vamos a operar. Después, obviamente, en la laparotomía, en el momento de la operación, se verá si eso es resecable o irresecable. Pero nosotros, desde el momento que vemos el paciente y vamos a plantear una neoadyuvancia, eso no lo entendemos. Para nosotros es irresecable. Bueno, ya vimos que borderline hay en todas las situaciones de los tumores. No es claro porque no hay una definición, no es uniforme para un equipo. Yo estoy segura que se sienta el equipo del militar y se sienta el equipo de la española y bueno, discutirán 3 días si es borderline, si no es borderline, si puede ser una cirugía R0, puede no ser. Yo creo que a los oncólogos lo que nos sirve es esto último. El borderline es aquel que puede tener chances de ser un R1. Y a ese es el que, cuando el cirujano dice que posiblemente si lo opera en ese momento puede ser un R1, es al que le podríamos aplicar el tratamiento previo de quimioterapia o quimioterapia y radioterapia. La recomendación de antes de iniciar todo tratamiento de quimioterapia, Martín, vos lo sabés, yo sé que tu pregunta venía media capciosa, pero una cosa son las guías y otra cosa es lo que tenemos para hacer, ¿no? En realidad, obviamente, todos lados dice que el diagnóstico histológico tiene que estar antes de empezar cualquier tratamiento oncológico. Tenemos cosas como que, a ver, no podemos aplicar la misma manera de pensamiento cuando no tenemos diagnóstico histológico en este paciente que en otros pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque en otros pacientes con cáncer está la famosa clínica, está la famosa, si la imagen tiene que ver con la clínica, no tiene que ver, si tiene metástasis en otro lado, el patrón metastásico. Pero acá para cáncer de páncreas irresecable no tenemos nada de todo eso. Tenemos una imagen, la clínica que es igual para todos, porque si es una pancreatitis crónica que evolucionó, la clínica es la misma, no me puedo agarrar de nada. Y entonces, ¿cómo yo le voy a hacer un tratamiento que lo puede llevar a la muerte? Todos sabemos que la quimioterapia, la quimio y la radio lo puede llevar a la muerte. Y como tenemos algunos pacientes que no le hemos hecho la histología y después han demostrado, no sabemos cómo, que no eran un cáncer de páncreas, o tenemos, como el doctor Parodi se va a acordar muy bien, un paciente de 30 y pocos años que le hicimos neoadyuvancia porque tenía una citología en la ecoendoscopía que mostraba células atípicas, marchó tan bien ese paciente que se resecó y no era un cáncer de páncreas. Por suerte ese paciente toleró el tratamiento, pero digo, ¿y si no lo hubiera tolerado? Tenemos otra paciente que la vemos cada 2 o 3 meses porque nos encanta verla, porque esa paciente no tuvo el cáncer de páncreas que se iba a operar y que yo le dije que no le iba a hacer quimioterapia porque y la mujer se enojó conmigo. Pero usted me quiere matar porque yo no me quiero operar y usted no me quiere hacer la quimio, señora. Bueno, esas cosas no se hizo y hoy la mujer está agradecida porque no tenía un cáncer. Entonces digo, claro que las anécdotas nos sirven, pero en el momento que vos tenés al paciente te pasan así, cha, y decís, ¿qué hago? Entonces, es lo ideal. Claro que en otras situaciones oncológicas no las tenemos, pero tenemos metástasis. Entonces, si tenemos metástasis hepáticas, bárbaro, vamos y las puncionamos, pero en estos no. Entonces, es difícil. Igual hay que considerar inicialmente tratamiento sistémico exclusivo con regímenes quimioterápicos
con alta tasa de respuesta. Acá viene otra cosa, ya no es la quimioterapia. Si estamos planteando neoadyuvancia, no es la quimioterapia de gencitabine solo, no es la quimioterapia de gencitabine capecitabine, no, tenemos que utilizar esquemas que sabemos que deben de tener alta tasa de respuesta. Y todos sabemos, sin ser oncólogos, que estos regímenes son los que pueden matar al paciente. ¿Ah? Estos que buscamos son los que pueden matar al paciente. En pacientes, obvio que sí, pacientes jóvenes y sin comorbilidades es lo que es más fácil, ¿verdad? Poder realizarlos. Pero ya sabemos, la mayoría de estos pacientes no son ni jóvenes, ni están sin comorbilidades y no tienen un hándicap tan importante, tan bueno como para poder plantear estos esquemas. Si se obtiene una buena respuesta con la quimioterapia no ayudante, entonces ahí sí habrá que considerar si es para cirugía o es para una exploración, y siempre tener en cuenta que lo que está dicho en neoadyuvancia es sin radioterapia, por lo menos por el momento. En el caso de no obtener una buena respuesta, entonces, o de aparición de metástasis, entonces se planteará no la intervención quirúrgica, sino la radio y la quimioterapia. Bueno, voy a tratar de ser rápida porque lo que era para hablar un poco más en detalle, obviamente el tiempo nos apresuró y hay estudios con muy pocos pacientes en los cuales se había obtenido respuestas. Todos son muy pequeños, ven que son 18. Este de 18 casos es importante porque esos pacientes, el estudio que se hizo fue realizado y fueron seguidos los pacientes y también esos pacientes que los siguieron mostraron qué R0 o qué R1 se habían obtenido comparando con lo que el cirujano pensaba antes de la operación. ¿Ah? De los 14 pacientes que fueron irresecables, uno progresó, de esos 14, 3 se pudo hacer una R0 gracias a la neoadyuvancia de este esquema, que es uno de los de alta tasa de respuesta, pero también de alta toxicidad. Fíjense en todos los componentes que tiene, fluorouracilo, irinotecan, oxaliplatino. Es el tratamiento más pesado que existe, no digo de la oncología, pero más o menos. Se obtuvieron 3 R0 y un R1. Otro estudio que hay interesante, pero que no es con las drogas que estamos habituados a ver en el cáncer de páncreas. Es una quimioterapia en la cual se utiliza gencitabine, docetaxel y capecitabine, y después el paciente podía ser irradiado o no. El 69% de los pacientes que previamente a la cirugía los cirujanos habían dicho que tenían compromiso arterial, ese 69% se logró un R0, lo cual a ojos vistas parece ser que este plan de quimioterapia tiene resultados muy buenos. Y 8 de los 11 que pensaron que iba a tener compromiso venoso también fueron R0. Ese esquema acá no se utiliza y en el resto de Europa y América tampoco hay. Esa fue una quimioterapia que utilizó este grupo de trabajo. Acá lo que veníamos, si entonces es un borderline, lo tenemos después de la neoadyuvancia, tenemos que volver a plantear el paciente en el grupo de trabajo. ¿Y qué criterio de respuesta tenemos? No está establecido el mejor criterio de respuesta al tratamiento neoadyuvante. Un estudio con 129 pacientes sometidos a neoadyuvancia en 5 años, solo el 12% presentaban respuesta con el criterio RECIST. Hoy sabemos que el criterio RECIST para estos pacientes no debe ser el criterio de abordaje de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el criterio? Ese es el gran tema. Le hacemos neoadyuvancia y después, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos si el paciente debe o no ir a una cirugía? ¿O será mejor hacer radio y quimioterapia?
demostrando que el criterio radiológico puede no ser bueno en medir la respuesta de la terapia de conversión. Acá tendría que venir otra diapo que es que dice que el criterio es otro, pero todavía no la tenemos. ¿Tá? Todavía con lo que nos manejamos es con las imágenes y por eso es tan importante que los imagenólogos integren el grupo. A nosotros nos cambió el horizonte el tener las imagenólogas trabajando con nosotros. Las cosas que uno ve y aprende es increíble. Y creo que hoy en día, ya que no nos podemos regir nosotros por lo que vemos nosotros, porque nosotros, los clínicos, ¿qué hacíamos? Hacíamos los criterios RECIST, se agrandó, se achicó, poníamos, ¿tá? Pero ahora que sabemos que no es bueno para medir la respuesta, ahora sí los precisamos a ellos. Obviamente, en el momento en que vamos a evaluar de nuevo al paciente a ver si lo vamos a someter a una cirugía o a un tratamiento radical de radio y quimioterapia. Bueno, para esto no hay respuesta. Entonces acá viene el workout, que bueno, ya lo dijeron los cirujanos, no lo vamos a repetir. Y aquel paciente entonces que se le hizo el tratamiento en adyuvante, habrá que someterlo de nuevo al mismo grupo de trabajo y ver si es quirúrgico o si es irresecable. En cuanto al irresecable, la radioterapia y la quimioterapia sí han demostrado un aumento de la sobrevida comparada con la radioterapia sola. Un grupo francés compara gemcitabine sola versus radioterapia y otro esquema de quimioterapia que podría ser, por ejemplo, 5-FeDu-cisplatino y tuvo no se pudo llegar al end del trabajo, tuvo que ser suspendido precozmente porque hubo una diferencia sustancial en la sobrevida media a favor del grupo de gemcitabine solo. 18 meses versus 8 meses. Claro, uno dice diferencia sustancial y después lees lo otro y medio como que, ¿no? Pero bueno, así se leen los estudios y así tenemos que... Este estudio que fue presentado por un grupo europeo con 316 pacientes, 74 de ellos eran irresecables y hubo un beneficio de la sobrevida media en los pacientes tratados con gemcitabine y radioterapia. Después este es de mayor toxicidad, vamos al metaanálisis, que con 2.148 pacientes que eran irresecables tratados con radio y quimioterapia, 40% fueron resecados. No dice resecados y R0, R1, fueron resecados, con una sobrevida que fue igual a los pacientes que se habían hecho resecables, lo cual es un poco de esperanza que uno tiene. En el 2013, en ASCO fue presentado una droga, el erlotinib, que parecía en ese momento que la suma de erlotinib y gemcitabine iba a cambiar el pronóstico de estos pacientes, pero eso fue en el 2013, ahora está visto que el erlotinib agrega toxicidad y no beneficio. En este grupo de trabajo no hubo diferencias entre el grupo que realizó radio y quimio y luego quimio de los pacientes que habían sido randomizados a quimio solo. Y este creo que es el trabajo que es más se ajusta a la diaria. Es aquel paciente que nosotros empezamos con una quimioterapia para ver si va a ser resecable. En la evolución se volvió irresecable, entonces ¿ahí qué hacemos? ¿Le seguimos la quimioterapia o le hacemos quimio y radioterapia? Cualquiera de las dos cosas está bien y se puede hacer. Pero este trabajo mostró de que esa radio y quimioterapia seguida de la quimioterapia comparada con aquellos pacientes que después de la quimio seguían con quimioterapia solo, la sobrevida fue igual. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hacerlo someter
a un tratamiento de radio y quimioterapia, que acá hay gente que sabe más que yo de radioterapia obviamente, pero que son tratamientos que cuesta mucho que el paciente lo pueda hacer en todo, ¿no? Terminarlo y sin toxicidad. Entonces, en este metaanálisis, obviamente la quimioterapia es mejor que el tratamiento médico, lo que dice es de perogrullo, pero bueno, está bueno a veces plantearse las cosas desde ese punto de vista y saber que nosotros haciéndole una quimioterapia estamos mejorando al paciente inoperable. Y no existen estudios randomizados que comparen la radioterapia. Este es el esquema que más se ajusta, me parece, al entender oncológico, y es que el paciente se inicie con una quimioterapia y que eso pueda ser consolidado después con radio y quimio. Muchos preferirían empezar con la radio y la quimio, pero los oncólogos hemos empezado muchas veces esto y ¿qué pasa? Antes de que termine o apenas termina, el paciente se metastasió o el paciente no respondió al tratamiento. ¿Ah? Entonces, aquellos casos que son más favorables, yo diría que sí, que haciéndole el tratamiento previo de quimio, nosotros ahí los testeamos. ¿Es un paciente que se va a hacer rápidamente metastásico o es un paciente que no se va a hacer rápidamente metastásico? Y cuando hablo de metástasis no solo hablo a nivel hepático, sino a nivel peritoneal, que en el cáncer de páncreas la carcinomatosis peritoneal se ve y se ve muy frecuente. Entonces, mientras yo le estoy haciendo la radioterapia a nivel local, pierdo el paciente en lo general. Por eso es que a los oncólogos médicos nos gusta más esta modalidad, porque es la modalidad en la cual nosotros podemos ver si esa quimioterapia de inducción es una opción de selección de pacientes, de aquellos que localmente avanzados van a tener una progresión temprana de la enfermedad. Doctora, 3 minutos. Nada porque ya terminamos. Esto es lo más importante. El paciente que nos vamos a enfrentar a plantearle un tratamiento de neoadjuvancia, ya sea porque es borderline o porque es irresecable, tenemos dos grupos, el que tiene muy buen estado general y el que no lo tiene. El cual la balanza ya sabemos que en el cáncer de páncreas pesa muchísimo más la segunda opción, lamentablemente. En aquellos de muy buen estado general sí podemos proponerles tratamientos como el folforinos, que dijimos que tiene alta tasa de respuesta, que es rápida, pero que también tiene una toxicidad importante. Y en los otros, entonces nos quedaríamos con la quimioterapia gencitabine o gencitabine con cisplatino. Y esto es para después.